Mi hija estrelló mi auto y declaró descaradamente: «¿Me vas a dar el dinero del seguro?». Me quedé en silencio, y cuando se pagó el monto total, ella corrió a recoger el dinero triunfalmente. Pero en lugar de un cheque, le entregué un documento que hizo que su rostro se pusiera pálido. «No hagas esto, te lo ruego», gritó ella, porque la traición se convirtió en una venganza justa que cambiaría nuestras vidas para siempre. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. La puerta principal se cerró de golpe contra la pared, con tal fuerza que mi taza de café se congeló a medio camino de mis labios. Valeria irrumpió por la entrada como una tormenta, sus tacones de diseñador repiqueteando frenéticamente contra los pisos de madera. El rímel corría por sus mejillas en oscuros riachuelos, y sus manos temblorosas aferraban desesperadamente su costoso bolso. «Papá, necesito $5,000. Su voz se quebró por la desesperación. «Sin este dinero, simplemente no sobreviviré». La pila de facturas médicas esparcidas sobre la mesa de mi cocina parecía burlarse de sus palabras. La de arriba, claramente visible, mostraba $847,92 en letras rojas y negritas. Otro recordatorio de los últimos meses de Elena. Dejé mi taza con cuidado, viendo cómo el café se ondulaba por la dramática entrada de Valeria. «Valeria, tienes que entender, yo también tengo problemas ahora mismo». Hice un gesto hacia las facturas. «Gastos médicos de tu madre. Ya no me quieres». Ella se dio la vuelta, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «Siempre encuentras excusas, siempre alguna razón por la que no puedes ayudar a tu propia hija». Sus acusaciones dolieron más de lo que ella pretendía. El viejo cardigan que llevaba puesto desde la mañana de repente se sintió más pesado. La mancha de café del desayuno más pronunciada. En la repisa de la chimenea, nuestra foto familiar de tiempos más felices observaba esta destrucción. La suave sonrisa de Elena era un marcado contraste con el caos que llenaba nuestra sala de estar. «Esto no se trata de cariño, Valeria». Mi voz permanecía firme a pesar de la confusión interior. «Se trata de la realidad, de las responsabilidades». Ella dejó de caminar abruptamente, girándose para mirarme. «¿Responsabilidades? ¿Qué hay de tu responsabilidad conmigo? Me estoy ahogando aquí, papá. El alquiler, las reparaciones del auto, todo se está desmoronando». La vulnerabilidad en su voz casi rompió mi determinación. Cada instinto me gritaba que la protegiera, que firmara el cheque y resolviera sus problemas como lo había hecho innumerables veces antes. Pero las facturas médicas servían como fríos recordatorios. Mi propia estabilidad financiera pendía de un hilo. Desearía poder ayudar. Las palabras se sentían como vidrio en mi garganta. Pero ahora mismo, con todo lo que ha pasado, con la situación incierta de mi trabajo, su risa no tenía nada de humor. «Has tenido el mismo trabajo durante 15 años. Deja de poner excusas. Valeria, por favor». Me levanté lentamente, tratando de cerrar el abismo que crecía entre nosotros. «Siéntate. Hablemos de esto razonablemente. Quizás podamos encontrar otra solución». «No hay otra solución». Ella agarró su bolso, aferrándose a él como a un salvavidas. «Se supone que eres mi padre. Se supone que debe importarte lo que me pase». La acusación colgaba entre nosotros como un muro físico. Al ver el rostro de mi hija contorsionarse de ira y decepción, sentí el peso familiar de ser el padre que tenía que decir no, incluso cuando cada fibra de mi ser quería protegerla de cualquier crisis que ella hubiera creado. «Esto es injusto, y lo sabes». Mi voz salió más tranquila de lo que pretendía. «Pero no puedo hacer nada en este momento». La expresión de Valeria cambió de la desesperación a algo más frío, más calculador. La transformación me heló más que sus lágrimas. Enderezó los hombros, se secó los ojos con el dorso de la mano y caminó hacia la puerta con deliberada precisión. «Está bien». Esas dos palabras llevaban el peso de años de frustración. «Entiendo perfectamente ahora». Se detuvo en el umbral, su silueta enmarcada contra la oscuridad de la tarde. Por un momento, pensé que podría volverse, que podría darnos a ambos la oportunidad de reparar esta fractura. En cambio, salió a la noche sin decir otra palabra. La puerta se cerró con un suave clic, que de alguna manera se sintió más definitivo que su dramática entrada anterior. A través de la ventana, vi cómo el motor de su auto cobraba vida, los faros cortando el crepúsculo que se avecinaba.
Las luces traseras se hicieron más pequeñas mientras se alejaba, dejándome de pie solo en una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Las facturas médicas todavía yacían esparcidas sobre la mesa, y mi café se había enfriado. El grito agudo de la alarma a las 5:30 de la mañana atravesó sueños que no podía recordar del todo. Habían pasado 3 días desde la visita de Valeria, 3 días evitando pensar en nuestra confrontación, mientras me concentraba en prepararme para este viaje crucial. Mi vieja maleta de cuero yacía abierta sobre la cama, esperando la ropa de negocios que podría determinar la seguridad de mi empleo. Doblé mi traje azul marino con cuidado, la tela aún crujiente de la tintorería. Los informes trimestrales estaban en pilas ordenadas junto a mi computadora portátil, meses de trabajo destilados en presentaciones que podrían salvar o destruir mi posición en la compañía. Las facturas médicas permanecían en la mesa de la cocina como centinelas silenciosos, recordándome por qué esta conferencia importaba tanto. Un breve momento de vacilación me golpeó mientras inspeccionaba la casa. Dejarla vacía siempre me inquietaba, especialmente después de la muerte de Elena. La rutina familiar de revisar cerraduras y ventanas se había convertido en una especie de ritual, una forma de mantener el control en un mundo cada vez más incierto. El taxi llegó precisamente a las 6:15 de la mañana. Carlos, el conductor hispano de mediana edad, ayudó a cargar mi maleta con cortesía profesional. Gracias por recogerme tan temprano, dije, acomodándome en el asiento trasero. No quería dejar mi auto en el estacionamiento del aeropuerto. No hay problema, señor. ¿Viaje de negocios? Una conferencia en la gran ciudad, 3 días. Miré hacia atrás a mi camioneta, estacionada confiablemente en la entrada. El modelo azul del año 2019 me había servido bien, a pesar de la pequeña abolladura en el parachoques trasero de un incidente en el supermercado el año pasado. Es importante para mi trabajo. La mañana de marzo tenía un toque fresco a unos 3 grados centígrados, con un cielo nublado que prometía otro día típico en el norte. Mientras nos alejábamos, el señor Ramírez saludó desde el otro lado de la calle. Probablemente salía para su caminata matutina. Le devolví el saludo, agradecido por tener vecinos que vigilaban las cosas. Durante el trayecto, revisé mis notas una última vez. La presentación tenía que ser impecable. Los recortes presupuestarios tenían a todos nerviosos, y mi departamento enfrentaba un escrutinio particularmente cercano. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi colega, Miguel. Miguel, ¿recibiste los informes trimestrales que envié? Lo llamé de inmediato. Quiero asegurarme de que estamos alineados para la presentación. ¿Tienes todo? ¿Se ve bien, Héctor? No te estreses demasiado. Fácil para él decirlo. Su esposa no estaba enterrada bajo deudas médicas. Su hija no le exigía dinero que él no tenía. El peso familiar de la responsabilidad presionó contra mi pecho cuando el aeropuerto apareció a la vista. El registro procedió sin problemas a pesar de las multitudes de la mañana temprano. Los viajeros de negocios se movían con eficiencia practicada, y me encontré entre ellos. Otra figura en traje llevando documentos que se sentían cada vez más importantes con cada paso hacia la puerta de embarque. Tal vez fui demasiado duro con Valeria. El pensamiento me había perseguido durante 3 días, arrastrándose durante los momentos tranquilos cuando mis defensas estaban bajas, pero ella tenía que aprender responsabilidad en algún momento. Elena siempre había sido la mediadora, suavizando los conflictos con su gentil sabiduría. Sin ella, me sentía como si estuviera navegando la paternidad sin una brújula. El anuncio de embarque crepitó a través de los altavoces de la terminal. Recogí mi equipaje de mano. Revisé mi teléfono una última vez en busca de mensajes urgentes, y me uní a la fila de pasajeros. La rutina familiar de los viajes aéreos proporcionaba consuelo, algo predecible en una vida que se había convertido en cualquier cosa menos eso. Mientras el avión despegaba, presioné mi cara contra la pequeña ventana, viendo cómo los suburbios se encogían debajo. En algún lugar allá abajo estaba mi vecindario, mi casa, mi confiable camioneta esperando en la entrada. La vista debería haber sido tranquilizadora, pero algo inquietaba el borde de mi conciencia. Un presentimiento que no podía nombrar del todo. La ciudad desapareció bajo las nubes, y volví mi atención a los materiales de presentación extendidos sobre mi regazo. 3 días en la capital financiera, luego a casa para lidiar con lo que fuera que me esperara allí. Los faros del taxi barrieron mi entrada a las 11:47 de la noche, y algo estaba mal.
terriblemente mal. Mi camioneta estaba en su lugar habitual, pero la silueta familiar parecía fracturada, rota de maneras que no tenían sentido inmediato. «¡Santo Dios!», murmuró el conductor, un hombre mayor que había estado en silencio durante la mayor parte del viaje desde el aeropuerto. «Señor, ¿qué le pasó a su auto?». Mi maleta golpeó el asfalto con un ruido sordo mientras salía tropezando, con las piernas acalambradas por los vuelos retrasados y la aplastante realización de lo que estaba viendo. La telaraña de grietas a través de mi parabrisas atrapó las luces del taxi como un caleidoscopio mortal. 3 puntos de impacto principales sugerían golpes deliberados y repetidos. Pero ¡qué demonios! Las palabras murieron en mi garganta. Caminé alrededor del vehículo en un silencio conmocionado, la linterna de mi teléfono revelando el alcance total de la destrucción. Cada panel mostraba evidencia de vandalismo sistemático y deliberado. El capó mostraba múltiples abolladuras, cada una claramente hecha por algo pesado. Un bate de béisbol, tal vez, o una palanca. Se habían hecho profundos rayones con llaves en los paneles laterales, escribiendo algo ilegible, pero inconfundiblemente vengativo. 2 neumáticos estaban completamente cortados, la goma colgando en tiras derrotadas. El tercero mostraba una herida de punción limpia, desinflándose lentamente con cada segundo que pasaba. Ambos espejos laterales colgaban de sus cables como extremidades rotas, y a través de las ventanas destrozadas, podía ver que el interior permanecía misteriosamente intacto. «Señor, ¿debo llamar a la policía?». El conductor había salido. Su preocupación era evidente. «Esto parece deliberado». «No, todavía no». Mi mente analítica estaba tomando el control, apartando el shock inicial. «Déjeme pensar en esto». Comencé a tomar fotos, documentando cada ángulo del daño. Las marcas de tiempo leían las 11:52, las 11:54, las 11:58 de la noche. Evidencia para lo que vendría después. La precisión de la destrucción me golpeó mientras trabajaba. Esto no era vandalismo aleatorio de adolescentes aburridos. Alguien se había tomado su tiempo, trabajado metódicamente, asegurado el daño máximo mientras evitaba la casa por completo. ¿Quién podría haber hecho esto? La pregunta circulaba en mi mente como un depredador. ¿Por qué mi auto específicamente? Noté que ningún otro vehículo en la calle mostraba signos de manipulación. El sedán de los Johnson estaba impecable en su entrada. El viejo auto de los Estrada parecía intacto. Incluso la camioneta del señor Ramírez se veía exactamente como estaba cuando me fui hace 3 días. Esto era personal. De pie en mi entrada a medianoche, rodeado por las piezas dispersas de lo que había sido mi transporte confiable durante 6 años, sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. La cómoda ilusión de que las cosas malas le pasaban a otras personas acababa de romperse tan completamente como mi parabrisas. ¿Sabe qué?, le dije al conductor. ¿Podría esperar un momento? Necesito hacer otro viaje esta noche. Pero incluso mientras lo decía, sabía que ningún lugar estaría abierto a esta hora para el tipo de ayuda que necesitaba. Esto tendría que esperar hasta la mañana. La casa se sentía diferente mientras arrastraba mi maleta adentro, violada de alguna manera, aunque nada parecía perturbado en el interior. Cerré todas las cortinas, encendí todas las luces y me senté a la mesa de mi cocina con un bloc de notas legal. Las facturas médicas parecían más pequeñas ahora, eclipsadas por esta nueva crisis. El seguro cubriría la mayor parte del daño del auto, asumiendo que pudiera probar que no fue mi culpa. Pero ese ya no era realmente el punto. Alguien sabía que yo estaría fuera. Alguien había usado ese conocimiento para destruir mi propiedad con cuidadosa precisión. Alguien quería enviarme un mensaje escrito en vidrio roto y goma cortada. La pregunta era quién, y, lo más importante, ¿por qué? Comencé a hacer una lista de personas a quienes interrogar mañana, comenzando con los vecinos. Seguramente alguien había visto algo, escuchado algo. Un vandalismo tan extenso no podía ocurrir en completo silencio. La destrucción metódica habría tomado tiempo, creado ruido. Alguien sabía algo. Mientras escribía nombres en columnas cuidadosas, organizando mi enfoque como la presentación de negocios que acababa de completar, un pensamiento seguía regresando. El momento era demasiado perfecto para ser coincidencia. Alguien había sabido exactamente cuándo me iría. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano mientras agregaba un nombre más a la lista, uno que esperaba no tener que investigar.
El vapor del café subía de mi taza mientras extendía las fotos impresas sobre la mesa de la cocina. Cada imagen era un duro recordatorio de la destrucción del miércoles por la noche. La carpeta color manila yacía abierta junto a mi cuaderno de composición. Cubierta negra. Páginas limpias esperando cualquier verdad que pudiera descubrir. A las 9:30 de la mañana de este fresco viernes, el ingeniero metódico en mí había tomado el control. Había pasado el día anterior procesando el impacto. Hoy, se trataba de hechos. La primera casa pertenecía a Tomás y Linda. Su casa de ladrillo estaba directamente frente a la mía. Tomás abrió la puerta con ropa de fin de semana, la preocupación arrugando su rostro curtido cuando vio las fotos. Perdón por molestar, pero ¿vieron algo inusual el miércoles por la noche? Acabamos de regresar de la casa del lago ayer. Estudió las imágenes con genuina simpatía. Esto es terrible, Héctor. Realmente lamento escucharlo de tu auto. Linda apareció detrás de él, sacudiendo la cabeza con consternación. ¿Quién haría tal cosa en nuestro vecindario? Su sorpresa parecía auténtica, pero no ofrecieron nada útil. Anoté la hora. 9:35 de la mañana. Y seguí adelante. El señor Ramírez estaba trabajando en su jardín, los parterres de flores de su casa recibiendo su cuidadosa atención. Un hombre práctico en sus 50 años. Se enderezó cuando me acerqué con mi carpeta. ¿Escuchó algo inusual el miércoles por la noche alrededor de la medianoche? Hizo una pausa, con los guantes de jardinería sucios por el trabajo matutino. Escuché algunos sonidos, pero pensé que eran mapaches metiéndose en la basura. Su expresión cambió cuando le mostré las fotos. ¿Esto pasó el miércoles? Quizás no eran mapaches después de todo. ¿A qué hora exactamente escuchó los sonidos? Tal vez a las 11:30 o medianoche. Supuse que no era nada importante. Parecía genuinamente apenado. Debería haber verificado, supongo. Escribí cuidadosamente en mi cuaderno. Ramírez. Escuchó destrucción. 11:30 a 12 de la noche. Descartado como animales. El momento se alineaba perfectamente con el momento en que alguien había destruido sistemáticamente mi camioneta. La casa de los señores Estrada, de estilo artesanal pequeño, requería más paciencia. La señora Estrada respondió lentamente, su esposo visible al fondo, ajustando sus audífonos. Todo estaba tranquilo cuando nos fuimos a la cama a las 10, dijo ella, después de examinar las fotos con evidente angustia. Sin embargo, dormimos bastante profundamente en estos días. La medicina. Ya sabe. Su esposo llamó desde su silla. ¿Qué te está mostrando, Marta? Vandalismo, Haroldo. Alguien destruyó el auto de Héctor. Su genuina preocupación fue conmovedora, pero su hora de dormir temprana los eliminó como posibles testigos. Les agradecí y continué mi sondeo sistemático. Cada conversación siguió patrones similares. Puertas tocadas, rostros preocupados, examen de fotos, expresiones de simpatía. Nadie había visto autos desconocidos. Nadie notó a nadie vigilando el vecindario. Los pocos que habían escuchado sonidos los habían descartado como ruidos nocturnos típicos. Caminando de regreso por la acera familiar donde había vivido durante 15 años, me di cuenta de que quienquiera que hubiera destruido mi auto conocía no solo mi dirección, sino mis hábitos, mi horario de viaje, y posiblemente incluso mi relación con estos vecinos que apenas conocían mi nombre. La camioneta destruida estaba en mi entrada como una acusación. Mirándola ahora, con el horario del señor Ramírez fresco en mi mente, noté algo que había pasado por alto antes. La posición del daño sugería a alguien que había trabajado metódicamente, comenzando con el parabrisas y moviéndose en el sentido de las agujas del reloj alrededor del vehículo. Esto no era ira aleatoria, era destrucción calculada. Mi teléfono se sentía pesado en mi mano mientras buscaba el número de la aseguradora. Era hora de ver qué podía decirme el seguro sobre cómo volver a armar mi vida. El representante de servicio al cliente de la aseguradora sonaba profesionalmente comprensivo mientras le explicaba la situación. Mis papeles organizados estaban esparcidos sobre la mesa de la cocina como evidencia en un caso judicial. Documentos de la póliza, fotos impresas, y mis notas de investigación del sondeo del vecindario de ayer creaban una exhibición metódica que habría impresionado a mis colegas ingenieros. Quiero reportar un acto de vandalismo en mi vehículo, comencé, leyendo mi número de póliza. Lamento escuchar eso, señor Vergara. Permítame obtener información y programar un evaluador para usted. El proceso se movió eficientemente.
Número de caso 2024-789456. Evaluación programada para esta tarde. Una lista de documentación requerida que ya había preparado. En 20 minutos, tenía un plan de acción y un profesional viniendo a evaluar el daño. Miguel Torres llegó a la 1:30 de la tarde en una camioneta blanca de la compañía, equipada con herramientas de evaluación y una tableta para informes electrónicos. Un hombre de unos 40 años con cabello salpicado de canas, se movía con la confianza de alguien que examinaría miles de vehículos dañados. Señor Vergara, soy Miguel Torres de la aseguradora. Su apretón de manos fue firme, su comportamiento tranquilizadoramente profesional. Echemos un vistazo a lo que estamos enfrentando. El examen sistemático que siguió me impresionó con su minuciosidad. Miguel documentó cada rasguño, abolladura y pieza de vidrio roto usando una cámara digital con escalas de medición. Probó componentes mecánicos, revisó la integridad del chasis debajo del vehículo y tomó nota de las características de seguridad. Este es uno de los peores casos de vandalismo que he visto, dijo, agachándose junto a los neumáticos cortados. Parece muy deliberado. Alguien realmente quería causar el máximo daño. ¿Cuánto podría costar reparar esto? Miguel se puso de pie, sacudiéndose la suciedad de las rodillas. Alrededor de $8,000. Posiblemente pérdida total dada la edad y condición del vehículo. Su camioneta del 2019 ha sido bien mantenida, pero cuando el vandalismo es tan extenso, me mostró fotos en su tableta, haciendo zoom en puntos de daño específicos. La evaluación profesional hizo que la violación se sintiera más real de alguna manera, traduciendo mi conmoción emocional en montos concretos de dólares y plazos de reparación. ¿Qué tan rápido procesan reclamos como este? Por lo general, dentro de una semana para casos de vandalismo sencillos, su cobertura integral incluye un deducible de $500, por lo que está buscando alrededor de $7,300 en cobertura. Miguel ingresó datos en su tableta con eficiencia practicada. ¿Necesita un informe policial? No es obligatorio para reclamos de vandalismo, pero algunas personas prefieren presentar uno. Considere esto. ¿Qué recomendaría usted? Depende de usted. Los informes policiales pueden ayudar si se atrapa al perpetrador, pero para fines del seguro, mi evaluación y sus fotos son suficientes. Completamos el papeleo electrónico juntos, Miguel explicando cada sección a medida que avanzábamos. Su minuciosidad y genuina preocupación hicieron que el proceso fuera menos abrumador de lo que había anticipado. Después de 45 minutos, tenía la documentación completa del reclamo y la información de contacto para preguntas de seguimiento. Una cosa más, dijo Miguel mientras empacaba su equipo. ¿Alguna idea de quién podría haber hecho esto? Un vandalismo así de sistemático generalmente no es aleatorio. La pregunta colgaba entre nosotros como una acusación tácita. ¿Tenía enemigos? ¿Había agraviado a alguien lo suficiente como para merecer este nivel de represalia? Las posibilidades se agitaban en mi mente, pero no tenía respuestas concretas. No se me ocurre nada, respondí honestamente. Solo trato de averiguar qué pasó. Miguel se alejó en su camioneta, dejándome con el papeleo que prometía una resolución y un cheque que llegaría dentro de 5 a 7 días hábiles. De pie en mi entrada miré una vez más el vehículo destruido. Luego la documentación que mostraba $7,300 en compensación pendiente. Por primera vez desde que descubrí el daño, sentí algo cercano al optimismo. El seguro manejaría el impacto financiero, y pronto tendría suficiente dinero para reemplazar mi transporte confiable. Caminando hacia mi casa, me pregunté, ¿qué haría cuando ese cheque finalmente llegara? La tarde del jueves me encontró en mi sala de estar con un libro y un café. El papeleo del seguro cuidadosamente archivado y el juego de la espera iniciado oficialmente. Afuera, la primavera había llegado en serio. 11 grados centígrados y soleado, con vecinos trabajando en sus jardines y los sonidos familiares de la vida suburbana flotando a través de las ventanas abiertas. Por primera vez en semanas, me sentí casi relajado. Puertas de auto se cerraron en mi entrada. A través de la ventana, reconocí el caminar distintivo de Valeria, pasos confiados que sugerían que venía con un propósito. Esta vez no hubo golpes desesperados, ni rímel corrido ni manos temblorosas. Esta Valeria parecía compuesta, decidida, casi triunfante. «Valeria, qué sorpresa». Abrí la puerta con genuino placer,
a pesar de nuestra reciente tensión. Pasa, hija. Entró sin el estilo dramático de su última visita. Su costoso bolso colgado casualmente sobre un hombro, jeans de diseñador y chaqueta ajustada, sugiriendo dinero gastado en otro lugar que no fuera en pagos de alquiler. Hola, papá, tenemos que hablar. Algo en su tono me hizo pausar. No la desesperación de hace semanas, sino una fría confianza que parecía extrañamente fuera de lugar dada nuestra discusión financiera. Hice un gesto hacia la sala de estar, donde las fotos familiares observaban desde la repisa, y mi papeleo del seguro todavía yacía visible en la mesa de centro. Ella se acomodó en el sofá con calculada facilidad mientras yo regresaba a mi sillón. Mi teléfono descansaba al alcance de la mano en la mesa auxiliar. La luz de la tarde que entraba por las ventanas debería haber hecho que esto se sintiera como una agradable visita familiar. Pero la tensión crepitaba bajo la superficie compuesta de Valeria. Sé sobre el reclamo del seguro. Comenzó sin preámbulos. Para tu auto, las noticias viajan rápido en los círculos de seguros. Intenté mantener la ligereza, aunque su franqueza me desconcertó. La sonrisa de Valeria no tenía calidez. Fui yo, papá. Yo destruí tu auto. Las palabras golpearon como golpes físicos. La taza de café se congeló a medio camino de mis labios. Miré a mi hija, la niña que había criado, educado, apoyado a través de cada crisis, y sentí que el mundo se inclinaba hacia un lado. ¿Qué? ¿Valeria? ¿Cómo pudiste? No me diste el dinero. Así que decidí que el seguro lo haría. Su tono práctico hizo que la confesión fuera aún más impactante. Funcionó perfectamente, en realidad. Reemplazas tu auto. Y ahora tienes el efectivo que yo necesitaba originalmente. Mi teléfono ya estaba en mi mano. Memoria muscular de años de llamadas de negocios. Un deslizamiento casual activó la aplicación de grabación, legal en este estado con el consentimiento de una sola parte. Y algo me dijo que necesitaría evidencia de esta conversación. ¿Destruiste deliberadamente mi propiedad mientras yo estaba viajando? El miércoles por la noche, alrededor de las 11:30, tomó más tiempo de lo esperado. Esos parabrisas son más duros de lo que parecen. Ella examinó sus uñas manicuradas con inquietante indiferencia. Pero hice el trabajo. Esto es un crimen. ¿Entiendes lo que has hecho? La risa de Valeria no tenía humor. Mucho drama, papá. Tienes seguro. Nadie sale realmente herido. Tu preciosa camioneta era antigua de todos modos. Ahora obtendrás algo más nuevo con el pago. Sentado frente a la hija que había criado, sentí que algo fundamental se rompía dentro de mí. Esta no era la hija desesperada de nuestra confrontación en la cocina. Esta era una extraña usando el rostro de Valeria, mostrando una frialdad calculadora que hizo que mi sangre se congelara. Necesitaba ese dinero más de lo que tú necesitabas ese viejo auto, continuó. Además, estás siendo dramático. Solo dame el cheque cuando llegue, y estaremos a mano. ¿A mano? Mi voz apenas controlaba la rabia que se acumulaba dentro. Cometiste vandalismo. Destruiste miles de dólares en propiedad. Propiedad que reemplazarás con dinero del seguro. Se inclinó hacia adelante con enfoque depredador. Dinero que vas a compartir con tu hija que se está ahogando en deudas mientras tú acaparas efectivo como un avaro. Esto no se trata solo de dinero. Se trata de confianza, de familia. Te crié mejor que esto. Me criaste para creer que la familia ayuda a la familia. Cuando te negaste, encontré otra manera. Su encogimiento de hombros descartó años de enseñanza moral, valores familiares, decencia humana básica. Ahora obtendrás el dinero del seguro y me lo darás a mí. Solución simple. El derecho casual en su voz. La ausencia completa de remordimiento. La forma calculadora en que había planeado y ejecutado esta violación. Todo se cristalizó en una claridad perfecta y horrible. Mi propia hija me había traicionado deliberadamente. Luego llegó para exigir el pago por su crimen. Valeria se levantó abruptamente, aparentemente terminando con las explicaciones. Te llamaré la próxima semana para arreglar la recogida. En efectivo sería lo más fácil. Se movió hacia la puerta con el mismo paso confiado que la había traído, dejándome aturdido en mi silla con fotos familiares siendo testigos silenciosos de la destrucción de todo lo que había creído sobre mi hija. La puerta se cerró con finalidad. El motor de su auto arrancó. Los neumáticos crujieron en la grava y el silencio regresó a mi hogar violado. Permanecí inmóvil, el teléfono aún grabando,
mirando las fotos familiares que ahora se sentían como monumentos a un pasado muerto. La noche del viernes me encontró en mi estudio, con la puerta cerrada contra el mundo. La confesión grabada de Valeria sonando una última vez a través del altavoz de mi teléfono. Su voz llevaba la misma confianza casual que me había conmocionado hace 3 días. Cada palabra un nuevo recordatorio de cuán completamente había fallado como padre. Los álbumes de fotos familiares yacían esparcidos sobre mi escritorio, como evidencia en un tribunal. Graduación de la Universidad Estatal. Valeria con toga y birrete. Elena y yo radiantes de orgullo. Llaves del primer apartamento, Valeria riendo mientras yo subía cajas 3 pisos. 28 años de recuerdos. Y ahora esto. Abrí mi computadora portátil y comencé a calcular. Matrícula universitaria, $52,000 en 4 años. Pago inicial del auto y préstamo cofirmado, $8,500. Depósitos de seguridad para varios apartamentos, $3,200. Préstamos de emergencia que nunca fueron pagados, $7,400. Los números se acumulaban como interés compuesto sobre mi ingenuidad. Inversión total en el futuro de Valeria, $71,100. Retorno de la inversión. Destrucción sistemática de mi propiedad y demandas de más dinero. La silla de lectura de Elena estaba vacía en la esquina, todavía colocada donde había pasado innumerables noches antes de su enfermedad. Casi podía escuchar su voz durante una de nuestras discusiones nocturnas sobre los hábitos de gasto de Valeria. El amor a veces significa decir, no, Héctor, no la estamos ayudando haciéndole todo fácil. No estuve de acuerdo entonces, creyendo que el amor de los padres significaba protección contra las consecuencias. Ahora, mirando los documentos financieros que relataban años de facilitarle las cosas, finalmente entendí que la advertencia de mi esposa no había sido una crítica a Valeria, sino una protección de su carácter. La pantalla de la computadora brillaba mientras investigaba las leyes de vandalismo. El daño a la propiedad que excede los $500 constituía un delito menor de clase A. Multas potenciales de hasta $20,500. Posible tiempo en la cárcel. El fraude de seguros conllevaba implicaciones federales si los montos excedían ciertos umbrales. Mi mente de ingeniero procesó la información sistemáticamente. Esto no se trataba solo de recuperar dinero o castigar a Valeria por su crimen. Se trataba de enseñar consecuencias que no había logrado implementar durante 28 años. Tomé mi teléfono y busqué la información de contacto de Roberto. Roberto Martínez, mi colega de la firma de ingeniería, había mencionado a su abogado de divorcio durante nuestra conversación en el almuerzo el mes pasado. No para divorcio, sino para referencias a otros especialistas legales. Roberto, perdón por llamar tan tarde. ¿Conoces a un buen abogado? Héctor, todo bien. Necesito a alguien que entienda asuntos civiles, problemas relacionados con la familia. Hubo una pausa. Daniel López manejó mi divorcio, pero también hace otro trabajo civil. Buen tipo, tarifas razonables. ¿Quieres su número? 20 minutos después. Tenía una cita programada para el lunes por la tarde. Daniel López, especialista en litigios civiles, venía recomendado con el tipo de reputación profesional que necesitaba para lo que estaba planeando. Sentado en la silla donde Elena solía leer antes de dormir, rodeado por la evidencia de la dependencia financiera y manipulación emocional de nuestra hija, finalmente entendí que las advertencias de mi esposa sobre consentir a Valeria no habían sido una crítica a nuestra hija, sino protección de su carácter. El álbum familiar se cerró con un suave ruido sordo. Guardé mis marcadores de investigación legal y busqué mi teléfono para confirmar la cita del lunes. Daniel López me ayudaría a enseñarle a Valeria la lección que debería haber comenzado hace años. La entrega de correo del miércoles por la mañana trajo el sobre que había estado anticipando. Grueso, oficial, con el logotipo de la aseguradora que se había vuelto familiar en las últimas semanas. Clasifiqué facturas y anuncios en la mesa de mi cocina, guardando la correspondencia del seguro para el final como una recompensa cuidadosamente planeada. El cheque en el interior superó mis expectativas. $7,500, exactamente. Con el número de reclamo 2024-7894556 impreso en una fuente corporativa ordenada. La línea de nota decía: Acuerdo de reclamos por vandalismo de vehículo. Cada palabra un recordatorio de la traición calculada de Valeria.
Dinero más que suficiente para enseñarle una lección que nunca olvidaría. En lugar de llamar a un taxi, decidí usar el transporte público. El autobús urbano Ruta 49 me llevaría al centro a la sucursal del banco, dándome tiempo para pensar en la estrategia durante el viaje de 35 minutos. Mi camioneta dañada permaneció en la entrada. Una elección deliberada que se estaba volviendo más estratégica con cada día que pasaba. El autobús estaba casi vacío a media mañana. Los viajeros habían llegado a sus destinos horas antes. Me senté junto a una ventana, viendo pasar vecindarios familiares mientras revisaba mis planes. El auto dañado servía para múltiples propósitos ahora. Recordatorio visible del crimen de Valeria. Herramienta de presión psicológica y evidencia para cualquier procedimiento legal futuro. En el banco, la cajera de mediana edad procesó mi depósito con profesionalismo eficiente, sus dedos volando a través de las teclas mientras ingresaba información. ¿Buen cheque? ¿Seguro de auto? Sí. Desafortunadamente. Vandalismo. Lamento escuchar eso. Al menos el seguro lo cubrió adecuadamente. Para eso pago las primas. La transacción se completó sin problemas. Mi saldo de cuenta aumentó exactamente en $7,500. El recibo mostraba la hora del depósito como las 10:47 de la mañana. Documentación que podría resultar útil más tarde. Caminar a casa tomó 45 minutos. Una ruta deliberada que pasaba por vecindarios donde otros residentes mantenían sus propiedades con orgullo obvio. Céspedes bien cuidados, cercas recién pintadas, autos estacionados en entradas sin vidrios rotos ni neumáticos cortados. El contraste con mi propia situación se sentía cada vez más intencional. Mi vehículo destruido estaba exactamente donde lo había dejado. El parabrisas con tela de araña atrapando la luz del sol de la tarde como una promesa rota. Los vecinos todavía reducían la velocidad al pasar, sus expresiones mezclando simpatía con curiosidad sobre por qué no había comenzado las reparaciones. No repararía nada todavía. El auto dañado representaba más que transporte ahora. Cada abolladura y rasguño contaba la historia del carácter de mi hija, evidencia visible de lo que sucedía cuando alguien a quien amabas elegía traicionar la confianza y destruir lo que otros habían trabajado para construir. Valeria lo vería cada vez que visitara, un recordatorio constante de sus elecciones y sus consecuencias. De pie en mi entrada, con el cheque del seguro depositado y la estrategia cristalizándose, saqué mi teléfono para revisar mis contactos. La referencia de Roberto a Daniel López había sido programada para el lunes por la tarde. Consulta legal, presentación de evidencia, desarrollo de estrategia, todo estaba cayendo en su lugar con precisión de ingeniería. La pantalla mostraba el número de oficina de Daniel López. Cita confirmada para las 2 de la tarde. 3 días para preparar documentación, organizar evidencia y planificar la conversación que determinaría cómo procedería la educación y responsabilidad de Valeria. Mi pulgar se cernía sobre su información de contacto, ya anticipando la consulta legal del lunes y el sonido satisfactorio de las consecuencias, finalmente alcanzando las elecciones tomadas. La oficina legal de Daniel López ocupaba la suite 314 de un modesto edificio de mediana altura, el tipo de espacio profesional que sugería competencia sin intimidación. Me senté en la sala de espera con mi carpeta color manila que contenía transcripciones de audio impresas, fotografías y documentación del seguro, una preparación que habría impresionado a mis colegas ingenieros. Señor Vergara, soy Daniel López. El apretón de manos fue firme, profesional. Daniel parecía más joven que sus 45 años, con sienes canosas y la expresión analítica de alguien acostumbrado a resolver problemas complejos. Su oficina mezclaba fotos familiares con libros de leyes, creando una atmósfera tanto de experiencia como de accesibilidad. Entiendo que necesita asistencia con un asunto familiar. Abrí mi carpeta metódicamente. Mi hija vandalizó mi auto mientras yo viajaba. Luego confesó y exigió el dinero del seguro. Tengo su admisión grabada. Las cejas de Daniel se alzaron ligeramente mientras reproducía la confesión casual de Valeria a través del altavoz de mi teléfono. Su voz llenó su oficina, con la misma confianza titulada que me había conmocionado hace semanas, cada palabra construyendo un caso legal más fuerte. Tenemos evidencia sólida aquí. La grabación es admisible en este estado, que permite el consentimiento de una sola parte. Revisó las fotografías mientras tomaba notas en un blog legal. ¿Qué resultado busca? Responsabilidad.
Tiene 28 años y nunca ha enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Demanda civil por daños a la propiedad. Angustia emocional. Intento potencial de fraude. Podríamos buscar $10,000 en daños más costos judiciales. Los dedos de Daniel golpearon contra su escritorio. Los cargos criminales requerirían participación policial, pero la acción civil le da más control sobre la resolución. La estrategia legal se desarrolló durante la siguiente hora. Documentación preparada para entrega inmediata. Opciones de acuerdo que incluían requisitos de comportamiento. Cronograma para la presentación que maximizaría el impacto educativo. El enfoque de Daniel se centró en enseñar en lugar de destruir. Exactamente lo que yo necesitaba. Los papeles pueden estar listos para ser entregados dentro de 48 horas. El departamento del alguacil maneja la entrega oficial. Asegura la notificación legal adecuada. De regreso a casa a las 4:30 de la tarde, revisé los formularios de demanda civil que Daniel había preparado. Héctor Vergara, demandante. Valeria Vergara, demandada. $10,000 en daños reclamados con anexos de evidencia que incluían transcripción de audio, documentación del seguro y fotografías de la destrucción. Era hora de la parte más delicada de mi plan. Valeria respondió al segundo timbre, su voz llevando el mismo tono expectante que recordaba de la infancia cuando quería algo especial. Papá, por favor dime que tienes buenas noticias sobre el seguro. Valeria, el cheque llegó. Deberíamos hablar. Finalmente, ¿cuánto te dieron? He estado pensando en lo que dijiste durante tu última visita. Quizás podamos arreglar algo. Las mentiras fluyeron fácilmente. Engaño necesario para un propósito educativo mayor. ¿Por qué no vienes el jueves por la tarde? Discutiremos el dinero adecuadamente. El jueves funciona perfectamente. ¿A qué hora? ¿A las 2 en punto? ¿Ven con hambre? Haré el almuerzo. Su entusiasmo prácticamente burbujeaba a través de la conexión telefónica. Esto va a arreglar todo, papá. Verás cuánto me ayuda esto a volver al camino correcto. Estoy seguro de que te enseñará exactamente lo que necesitas aprender. Después de colgar, me senté en mi escritorio con el papeleo completo de la demanda extendido ante mí como planes de batalla. Valeria no tenía idea de lo que le esperaba el jueves por la tarde. Ningún concepto de que las acciones conllevaban consecuencias más allá de sus necesidades y deseos inmediatos. La fecha del calendario del jueves estaba rodeada en tinta roja, marcando la cita donde mi hija finalmente recibiría la educación y responsabilidad que yo debería haber proporcionado hace años. La camioneta dañada era visible a través de mi ventana, su parabrisas roto atrapando la luz de la tarde. Pronto, muy pronto, Valeria entendería exactamente lo que sucedía cuando alguien elegía destruir la confianza y la propiedad pertenecientes a las personas que los amaban. La tarde del jueves a las 3:15 me encontró posicionado en la ventana de mi sala de estar, viendo el auto de Valeria entrar en la entrada con la velocidad confiada de alguien que espera buenas noticias. Habían pasado 3 días desde nuestra conversación telefónica. 3 días que había pasado revisando y volviendo a revisar los documentos legales que Daniel López había preparado con cuidado meticuloso. El sobre Manila estaba en mi mesa auxiliar, sellado y esperando como un dispositivo explosivo perfectamente cronometrado. El golpe de Valeria en la puerta llevaba el mismo ritmo titulado que recordaba de la infancia. Rápido, impaciente, esperando atención inmediata. Abrí la puerta para encontrarla prácticamente brillando de anticipación. Bolso de diseñador aferrado contra su costado como armadura contra las realidades financieras del mundo. Papá, espero que tengas buenas noticias para mí. Valeria, entra. Tengo algo para ti. Ella me siguió a la sala de estar con emoción apenas contenida, acomodándose en el sofá familiar donde las fotos familiares observaban desde la repisa como testigos silenciosos. A través de la ventana detrás de ella, mi camioneta destruida estaba en la entrada. Parabrisas roto atrapando la luz del sol de la tarde, un recordatorio de por qué estábamos aquí. He estado pensando en esto toda la semana, dijo ella, con el bolso posicionado expectante en su regazo. Esto resolverá todo. Mi alquiler, el pago de mi auto, volver al camino correcto financieramente. Busqué el sobre con calma deliberada, mi mente de ingeniero saboreando la precisión de este momento. Meses de planificación, preparación y estrategia habían llevado a este único intercambio de documentos. Ten, esto es para ti. Léelo cuidadosamente.
Los dedos manicurados de Valeria rompieron el sello con eficiencia ansiosa, su sonrisa amplia y confiada mientras extraía los papeles del interior. El membrete llamó su atención primero. Daniel López, abogado. Y vi la confusión parpadear a través de sus rasgos. ¿Qué es esto? Pensé que traías un cheque. Léelo. Cada palabra. Sus ojos se movieron a través de la primera página, procesando la terminología legal con creciente desconcierto. Demanda civil. Héctor Vergara contra Valeria Vergara. Ella levantó la vista bruscamente. Papá, ¿qué se supone que significa esto? Sigue leyendo. El color comenzó a drenarse de su rostro cuando llegó a las secciones financieras. $10,000 en daños, destrucción de propiedad, intento de fraude de seguros. Su voz bajó a un susurro. Angustia emocional. Es una demanda, Valeria, por lo que le hiciste a mi auto. Los papeles temblaban en sus manos mientras las implicaciones completas se cristalizaban. Me estás demandando. A tu propia hija, destruiste mi propiedad e intentaste robar dinero del seguro. Mi voz llevaba el mismo tono profesional que usaba en presentaciones de ingeniería. Las acciones tienen consecuencias. Esta es la tuya. Valeria miró los documentos como si pudieran transformarse en otra cosa por pura fuerza de voluntad. Su costoso bolso se deslizó olvidado al suelo. La confianza de diseñador desmoronándose en pánico genuino mientras procesaba lo que $10,000 en daños legales significarían para su situación financiera ya precaria. Papá, esto no es. No puedes hablar en serio. Al ver el rostro de mi hija transformarse de anticipación codiciosa a comprensión horrorizada, sentí la fría satisfacción de un padre que finalmente había encontrado la consecuencia perfecta para una hija que pensaba que la familia significaba rescates ilimitados, sin responsabilidad. El auto dañado fuera de la ventana parecía asentir con aprobación a través del vidrio destrozado. Papá, esto no es real. No me demandarías realmente. La voz de Valeria se quebró con desesperación mientras aferraba los documentos legales como evidencia de su propia ejecución. Soy tu propia hija. La familia no hace esto. Permanecí sentado en mi silla, viéndola procesar la magnitud de las consecuencias que nunca había considerado posibles. La luz del sol de la tarde que entraba por las ventanas resaltaba las motas de polvo bailando a nuestro alrededor como pequeños testigos de este ajuste de cuentas. Era solo un auto. El seguro lo pagó. Ella rebuscó entre las páginas nuevamente, buscando cláusulas de escape que no existían. Esto podría arruinar mi puntaje de crédito, mis solicitudes de empleo. Las verificaciones de antecedentes mostrarán esto. Sí, lo harán. La simple confirmación la golpeó como un golpe físico. La compostura de diseñador de Valeria finalmente se rompió por completo, y se desplomó hacia adelante en el sofá. La ropa costosa repentinamente desaliñada. El rímel comenzando a correrse mientras la realidad aplastaba su visión titulada del mundo. ¿Entiendes lo que esto significa para mi futuro? Su voz se elevó casi a la histeria. Podría enfrentar cargos criminales también, ¿no es así? Vandalismo, fraude de seguros. Estos son delitos graves. Había investigado cada posible consecuencia durante mis semanas de preparación. Potencialmente. Sí. Valeria se deslizó del sofá hasta quedar de rodillas en el piso de madera, los papeles legales esparciéndose a su alrededor como hojas caídas. La transformación fue completa. De manipuladora confiada a niña rota enfrentando consecuencias por primera vez en 28 años. Por favor, no hagas esto, papá. Te lo ruego. Ella juntó sus manos en genuina súplica. Esto destruirá mi vida, mis perspectivas laborales, mi historial crediticio, todo. Por primera vez desde que comenzó esta confrontación, vi algo que había estado esperando. Remordimiento genuino reemplazando la autopreservación. Sus lágrimas parecían auténticas en lugar de manipuladoras. Su pánico se centraba en comprender en lugar de escapar. Estaba desesperada. No estaba pensando en las consecuencias. Las palabras salieron entre sollozos. Solo vi una oportunidad para resolver mis problemas, y la tomé sin considerar cómo te lastimaría. Ella me miró desde el suelo, con el rímel corrido y completamente vulnerable. Haré cualquier cosa. Te pagaré. Cambiaré de trabajo. Iré a terapia. Sé que destruí tu confianza. Sé que lo que hice fue criminal. Las fotos familiares en la repisa observaban esta escena con sonrisas pintadas de tiempos más felices. A través de la ventana,
La camioneta destruida servía como un recordatorio constante de por qué habíamos llegado a este punto. Lamento lo que le hice a tu auto, a nuestra familia, a ti. La voz de Valeria se quebró por completo. Me convertí en alguien de quien mamá se avergonzaría, ¿verdad? Al ver el colapso emocional completo de mi hija, al verla finalmente entender que las acciones tienen consecuencias más allá de su cómoda burbuja de derechos, sentí la terrible satisfacción de un padre que ha tenido que elegir la justicia sobre la comodidad por el bien del carácter de su hija. Pero debajo de la satisfacción, algo más se agitó, la posibilidad de que esta lección pudiera funcionar realmente. Encontraré un terapeuta, conseguiré un trabajo estable, pagaré cada centavo de los daños. Continuó desesperadamente. Firmaré cualquier acuerdo que quieras, seguiré cualquier condición que establezcas. Me incliné ligeramente hacia adelante, hablando mis primeras palabras en varios minutos. Tal vez podamos discutir los términos. 2 horas más tarde, estábamos sentados en la mesa de la cocina donde había comenzado esta crisis hace meses. Tazas de café entre nosotros y un acuerdo escrito a mano tomando forma en papel de bloc legal. El colapso emocional de Valeria había dado paso a una determinación exhausta. Su energía manipuladora habitual reemplazada por genuina humildad. Sesiones de consejería semanales, durante 6 meses mínimo. Escribí, con pulcra letra, de ingeniero. Enfoque en responsabilidad financiera y relaciones familiares. Estoy de acuerdo. La voz de Valeria no tenía nada de su tono argumentativo habitual. Sé que necesito ayuda para entender por qué tomo estas decisiones. Empleo a tiempo completo dentro de 30 días. Prueba de ingresos estables para fines de restitución. Ella asintió. Ya no era la hija titulada que exigía dinero hace solo unos meses. Aceptaré cualquier trabajo que pueda encontrar. No más excusas sobre encontrar la oportunidad adecuada. La camioneta dañada permanecía visible a través de la ventana de la cocina. Su parabrisas roto atrapando la luz de la tarde como un memorial a la confianza destruida. Decidí dejarlo sin reparar. No por incapacidad para pagar los arreglos, sino como un recordatorio permanente de lo que sucedía cuando alguien elegía la destrucción sobre la responsabilidad. Reembolso gradual de mi deducible de seguro de $500. $50 mensuales hasta que se satisfaga. Eso es justo. Valeria estudió la creciente lista de condiciones. Más que justo, considerando lo que te hice pasar. Dejé mi bolígrafo y miré a mi hija. Realmente la miré. Por primera vez desde su confesión hace semanas. La confianza arrogante se había desvanecido, reemplazada por alguien que entendía las consecuencias y parecía genuinamente comprometida con el cambio. Esta fue una lección, Valeria, sobre responsabilidad y consecuencias. Lo sé, papá. Finalmente entiendo eso. Retiraré la demanda si cumples estas condiciones fielmente, pero la confianza debe reconstruirse gradualmente a través de acciones, no promesas. Valeria extendió la mano a través de la mesa y cubrió la mía con la suya. Un gesto que no había sentido de ella en años. Gracias por no renunciar a mí. Por importarte lo suficiente como para enseñarme esta lección en lugar de simplemente consentirme para siempre. La ironía no se me escapó. Elena había tratado de advertirme sobre consentir a Valeria. Pero yo había elegido la protección sobre la responsabilidad hasta que la traición de mi hija forzó mi mano. Ahora, enfrentada a consecuencias reales, Valeria estaba mostrando más madurez de la que había demostrado en años. Quiero ser la hija que tú y mamá criaron, continuó, las lágrimas comenzando de nuevo, pero diferentes, agradecidas en lugar de desesperadas. Sé que no he sido esa persona durante mucho tiempo. Pasamos la siguiente hora finalizando detalles. Programación de citas de consejería, cronograma de búsqueda de empleo, controles mensuales para revisar el progreso. Valeria firmó cada página con cuidado, tratando el acuerdo como el contrato solemne que representaba. Al acercarse la noche, nos paramos en la entrada junto a mi vehículo destruido, mirando el daño que se había transformado de traición en educación. Valeria tocó el parabrisas roto suavemente, sus dedos trazando las grietas de telaraña que había creado con ira. Nunca olvidaré lo que hice aquí, dijo en voz baja. O cuánto tuviste que sufrir para enseñarme esta lección. Sentado en la misma mesa de cocina donde comenzó esta crisis hace meses, viendo a mi hija firmar un compromiso para convertirse en la adulta responsable que su madre y yo habíamos tratado de criar, me di cuenta de que a veces la lección más difícil que un padre puede enseñar es que el amor incluye responsabilidad.
Y el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos es la oportunidad de enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Valeria recogió su bolso y el acuerdo firmado, moviéndose hacia la puerta con un propósito renovado en lugar de una expectativa titulada. En el umbral, se volvió. Te quiero, papá. Gracias por salvarme de mí misma. El auto destruido permanecería en mi entrada por ahora, no como evidencia de traición, sino como prueba de que incluso las lecciones más dolorosas pueden conducir a una transformación genuina cuando se permite que las consecuencias enseñen lo que la complacencia nunca podría. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.